Muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando a nuestro programa Popularte hoy, que pues reiniciamos esta temporada con las entrevistas y los acercamientos que hacemos a los artistas populares que hacen parte de nuestro Salón Beate de Arte Popular Colombia Diversidad Cultural y Natural en su 8ª edición. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y lo que impulsa desde ese apoyo y desde la Fundación Beate es poder visibilizar las historias de los artistas que participan de nuestros salones, que están activamente en las actividades de la Fundación y que por supuesto nos permite también promocionar su participación en la galería virtual. Entonces le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy y por supuesto también al profe Elkin, quien nos apoya siempre en estas entrevistas con sus preguntas, con sus procesos de indagatoria a los artistas y que siempre hace que nos encontremos con sorpresas que ellos pues siempre nos cuentan. Bienvenido Jonathan Cano, quien ha participado en el salón. Su inscripción la hizo desde Mocoa, Putumayo, que es un territorio PEDET, y pues hoy nos contará también a través de todo este recorrido por las regiones, con su obra y demás, pues quién es Jonathan y por supuesto de qué trata su obra. Entonces, bienvenidos a los dos y adelante, profe. Hola, muy buenas tardes, Jonathan. Muchísimas gracias por este espacio. Jonathan, tengo entendido que, bueno, eres caqueteño, pero desde hace algún tiempo estás viviendo en otra ciudad. ¿Dónde estás viviendo actualmente? Buenas tardes, sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, profe. No, yo soy de Puerto Leguízamo, Putumayo. Ah, Soy del Putumayo. Putumayo. Sí, señor, soy del Putumayo, ya vivo acá en Medellín hace 2 años. Yo me inscribí cuando participé desde Mocoa a Putumayo porque es la capital y en la pandemia pues salí a la capital y ahí fue donde logré como a hacer mi carrera, donde inició mi carrera como artista. Donde inició tu carrera como artista. Entonces, entramos a la pregunta siempre que le hacemos a todos aquí que nos acompañan en este espacio y tiene que ver más que todo, más que una reflexión, tiene que ver como un tema más bien anecdótico, ¿no? Porque a veces creemos que la anécdota no tiene una profundidad que hace tomar decisiones. Y precisamente pensando en la anécdota que le cambia a uno la vida, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué recuerdo puedes tener de por qué tomas la decisión de asumir como parte de tu vida la creación artística? ¿Qué se te viene a la mente? Profe, pues todo inició en la pandemia. En la pandemia muchos, creo yo, que tuvimos que rehacer nuestras vidas y ver cómo, pues, yo era publicista. Desde pequeño siempre me había gustado el dibujo, siempre me ha gustado la parte artística, pero al ser de un pueblo, pues Leguízamo es un pueblito que está muy dentro de la selva, tiene los beneficios que me dieron hoy en día de poder ver mucho más hacia mi territorio. Haber nacido en medio de la selva, pues me ayudó a ser quien soy hoy en día en el arte, pero también me limitó como, pues no sabía incluso en mi pueblo que había una carrera que se llamaba ser artista, ¿no? No sabía que había una profesión a la que uno se podía dedicar y ganar dinero siendo artista. Entonces, cuando pasó la pandemia, me tocó vender el local y lo que se me ocurrió fue averigüé sobre el tema y dije, pues, tengo contactos, porque gracias a ser publicista tenía los contactos de los hoteles de mi pueblo, era amigo de los dueños, entonces comencé a crear obras de arte, pero desde un inicio quise buscar algo que ya en la publicidad me gustaba, que era buscar mi territorio, hacer mis diseños buscando mi territorio. Entonces comencé a hacer obras de arte con el toque ancestral y comenzó a gustar, pero entonces era muy poco los clientes que tenía en mi pueblo porque es muy pequeño. Tomé la decisión con mis primeras obras que tuve, con mis primeros ahorros, mudarme a la capital de Putumayo, que es Mocoa, y ahí inició eh, mi carrera como artista y soy muy agradecido con Putumayo y con Mocoa porque pues, me abrieron sus puertas allá. Pero Jonathan, como el arte y la vida más o menos se tienen que ir junta de la mano, a veces peleando y a veces abrazados, eso no importa, me intriga una decisión que tomaste en tu vida y tiene que ver precisamente la relación que hay entre
tu pueblo, Puerto Leguízamo, y la decisión de haber estudiado negocios internacionales. ¿Cómo te llegó eso a la cabeza? ¿De dónde surgió esa idea? Por lo que le comentaba, profe, a mí siempre me ha gustado pues los negocios y en mi pueblo pues no hay más oportunidades sino estudiar las carreras que hay disponibles, ¿no? Como en el SENA, en esos lugares así, ¿no? Entonces, en el SENA estaba esa carrera y me gustó, entonces dije, bueno, ¿por qué no? Los negocios siempre van a servir y mire que sí, porque la verdad los negocios es lo que más me ha ayudado a esta carrera como artista, lo que más me ha ayudado. Usted hizo una pregunta, profe, en las clases que fue muy importante, que era eh, pues, cómo un artista vive de su arte sin depender del apoyo solamente de instituciones, ¿no? Que es complicado. Entonces ahí me sirvió mucho esa parte que estudié, comercio internacional, cómo moverme en los negocios, cómo buscar ese, sin perder, digamos, lo que uno busca, que es en el arte, siempre tener como, ¿cómo se podría decir, profe? Como su estilo propio, pero a la misma vez siempre pensando también en el cliente, que le gusta el cliente también. Entonces, cómo moverme en los negocios, cómo negociar, cómo tratar, cómo relacionarme con un cliente, el respeto que tiene el cliente, cómo usted le habla, cómo... Entonces, eso me sirvió mucho, a pesar de que no ejercí mi carrera como lo que es negocios internacionales, sí la traje mucho a lo que es como mi carrera como artista, sí me sirvió muchísimo, porque hoy en día pues vendo obras a otras partes del mundo, entonces pues sí me sirvió mucho eso ahí, ¿no? Pero es que precisamente de eso se trata esta conversación, ¿no? Más que hablar del arte como si fuera una cosa separada de la vida, es precisamente integrarlo y tener presente que indistintamente de lo que uno aprenda, eso siempre va a repercutir en la manera como uno se expresa artísticamente. Y hay otro detalle que me parece valioso aquí recalcar es esta idea que cada vez se vuelve más, digamos, que se enraiza más, y es que la idea del arte es una vocación, si se quiere, más citadina. Es decir, un poco lo que tú acabas de mencionar, en tu pueblo, como muchos de los artistas con los que hemos conversado acá, siempre llegan como a esa afirmación, y es que en mi pueblo no se sabía que se podía existir una persona que se dedicara a este tipo de cosas, y si no salgo de mi territorio, no, no me entero que esto existe. Pero aquí está la otra parte de esto, ¿no? Y es que los artistas, como tu caso, Jonathan, salen del territorio, pero el territorio lo llevan a cuestas, ¿no? Entonces el territorio no es solamente el lugar donde se habita, se enamora uno o se lamenta, sino que también es toda la carga simbólica que se puede transmitir en este caso del mundo, en el mundo del arte. Desde ese punto de vista, Jonathan, cuando te presentas a la convocatoria, tú te presentas con una obra que está marcada por esta simbología, la cultura, la ancestralidad de tu territorio. Cuéntanos un poco de qué se trata. Eh, Esta obra es de una serie que tengo. Gracias a esa serie incluso me hicieron una entrevista así en live también desde Caracol. También llegó allá, digamos, a alguien le interesó ese tema y en este momento pues esa obra me recuerda a mi infancia. Mi abuela eh, es muy tradicional todavía, ella se basa mucho en la luna, ¿no? En cómo la luna influye, incluso los indígenas también tienen mucho ese tema, influyen en la tierra, no solamente en lo que dicen dice la ciencia, ¿no? Porque sabemos que la luna influye muchísimo en la tierra, pero también en la parte ancestral, la luna tiene ciclos que los indígenas saben, mi abuela pues también lo decía, entonces siempre que éramos niños, mi abuela decía, la luna hay que cortar las plantas en esta época, si usted hace este remedio cuando hay luna llena, si deja esto. Entonces me creó esa forma de que la luna, pues su luz, sus rayos, eh, al, al pasar por la selva y dejar ver una parte en sí del jaguar, deja ver mucho más allá de lo que percibimos los humanos,
que es lo que incluso hoy en día estoy proponiendo en mi obra, Lumwell, creo que se llama Jacob Bott, el filósofo, que descubre que en este plano físico, estamos todos en ese mismo plano físico, pero todos vivimos un mundo diferente, ¿no? Igual que el ejemplo que él tiene más claro es el de la garrapata, que es sorda y ciega, entonces su mundo se reduce solo a los sentidos que, que ella percibe, ¿no? Entonces, este es un mundo que yo trato de buscar, que es ese mundo que no se percibe, pero que sí existe. Simplemente nuestras capacidades no desarrollaron para llegar a percibir este mundo inaudible. Entonces, se trata más sobre eso, ¿no? Como si hay cosas que están aquí, simplemente nosotros no podemos percibirlas, pero no quiere decir que no existan. Sí, y creo que el ejemplo que por lo menos en Colombia tenemos recientemente tiene que ver con el accidente de la avioneta en plena selva y la manera como digamos, los rescatistas, el ejército, la defensa, bueno, todo este grupo de personas institucionalizadas que se metieron a la selva, y hago énfasis en institucionalizadas, ¿no? Porque aquí hay una diferencia y por eso la belleza de tu comentario, y es que estas personas institucionalizadas se metieron a la selva con la pretensión de recuperar a estos niños, pero resulta que fue a través del conocimiento indígena, de la centralidad y de una serie de permisos que se les pidieron a estos guardianes que están allí imperceptibles, fue que al final de cuentas lograron encontrar a estos niños, ¿no? Pero sobre todo creo que una de las cosas más bellas era que estos guardianes cuidaban a los niños. Entonces esto se volvió un tema muy complejo de presentar como al gran público colombiano, pero es un ejemplo claro de lo que tú nos estás explicando en este momento. Adriana está ahí como afanada, ¿quiere comentar algo? Yo lo que quiero es también hacer como un acercamiento o un énfasis, Jonathan, en este, bueno, iba a decir gusto, pero sé que esa no es la palabra, en esta más bien este interés pictórico y estético de representar el jaguar, de representar en tu serie, porque ahorita pues más adelante seguramente compartiremos estas imágenes, pero en esta serie que no solamente rinde un homenaje a esta especie, sino que también la relaciona desde la espiritualidad, desde la ancestralidad. ¿Cómo es esa conexión también en el ejercicio pictórico tuyo, digamos a la hora de hacer la pieza, ¿sí? ¿Cómo es esa conexión también con esta especie, ¿no? Que lo vemos en la obra ganadora de la mención de honor en el octavo salón, que fue la anterior, como con esta presencia ancestral que a mí por lo general me genera muchísima atención y siempre la veo como con esa luz propia, ¿no? De este guardián. Pero aquí, por ejemplo, en esta imagen que estaba compartiendo ahora, lo vemos como ya en un contexto mucho más salvaje, ¿cierto? Pero que pertenece también a un ecosistema que yo sé que tú conoces y que seguramente está muy relacionado a la hora de hacer estas piezas. Detecto también un poco, no sé si soy solamente yo, pero como elementos como mágicos. Bueno, no sé si esa sea la palabra, pero lo veo alrededor también como de unas corrientes eléctricas o de algo muy energético. Quisiera que hicieras énfasis en esta pieza y para conocer un poco lo que hay detrás de ella. Mire que es muy bonito que cuando yo miro mi obra atrás, que hace rato no la hacía, y ahora que estamos mirando la obra mía, todo conecta con lo que estoy haciendo incluso hoy en día, pero la gente me pregunta a veces por qué yo pinto tanto el jaguar. Yo creo que yo pinto muchísimas veces el jaguar y todo fue porque hablábamos con el profe hace rato sobre el tema de que para mí siempre lo malo tiene algo bueno. Realmente es difícil al principio, cuando la tormenta es tan grande, poder ver más allá, ¿no? Entonces, a mí me pasó que yo sufría, yo llegué a, precisamente cuando estaba iniciando
mi carrera como artista, yo llegué a caer a un insomnio crónico y, y ya los médicos no tenían como, o sea, no sabían qué más hacer conmigo y no daban como algo que me pudiera ayudar. Y ahí fue donde, sin querer, alguien me llevó eh, donde un taita en Puerto Rico, Putumayo. Yo tomé medicina, ellos me permitieron quedarme donde ellos, me pidieron que me quedara, incluso yo no tenía los recursos para pagar, entonces ellos me dijeron, no importa, o sea, lo que importa es que usted se mejore, entonces yo confié y yo tomé medicina sin saber que estaba tomando medicina, y ahí fue como mi despertar, porque fue donde yo pude conectarme con, podríamos decir, con mi ser, donde yo estaba en una búsqueda de muchas cosas, búsqueda de culpables, búsqueda de qué estaba pasando conmigo, pero la medicina no me quería mostrar esas cosas. La medicina me permitió ver el jaguar, muchas veces percibí el jaguar. Entonces, desde ahí yo me acuerdo tanto que una vez el Taita estaba al frente del fuego y a mí me causó curiosidad porque yo pensé que cuando me hablaban de un taita, siempre pensaba que era el taita con una corona de plumas, con trajes, siempre lo había visto de esa forma, pero en ese momento cuando yo lo miraba era una persona común y corriente. Él casi no es de colocarse esas cosas. Yo me acuerdo que yo lo percibía a él como con el rostro de un jaguar. Una vez también lo escuché que él hablaba con la esposa y percibía un idioma diferente. Y el fuego se miraba de una forma diferente. Mis sentidos funcionaban de una forma diferente. Yo podía sentir energías que en mi estado de conciencia normal no puedo. Ahí me causó curiosidad investigar un poco más. Ahí comencé a entender por qué el jaguar también consume ayahuasca, porque es muy raro para los científicos saber que un animal como el jaguar, que es por eso también lo pinto mucho, porque es el animal que evolucionó en la selva, el que más evolucionó en la selva es el jaguar. Por eso es el protector y por eso tiene tanta fuerza el jaguar entre las comunidades indígenas. Y que el jaguar, la ciencia hoy en día está descubriendo que al tomar ayahuasca, en Sao Paulo descubrieron que las neuronas regeneran nuevamente a partir de las células madre. Quiere decir que eso comprueba por qué personas que sufren de insomnio crónico como yo, que sufría, o personas que de pronto padecen de enfermedades mentales, o personas que sufren de adicciones muy fuertes, logran salir de eso después de unas tomas de ayahuasca, porque el jaguar también percibe eso y también el jaguar se dieron cuenta los científicos que altera sus sistemas, o sea que ellos también en ese momento que consumen ayahuasca, por eso es que ellos actúan de una forma diferente y que los indígenas por eso también notaban que el jaguar cuando consumía ayahuasca se sentía de una forma diferente. Claro, es que eso hace que sus sentidos perciban cosas, que volvemos al tema que estábamos hablando ahorita, del mundo inaudible, del mundo que no podemos percibir, y ahí la energía, ¿no? De ahí viene esa energía que yo trato de colocar siempre en mis obras, ese movimiento. Me gusta buscar que la obra tenga movimiento, por eso la obra del maestro Hakaname Foy me gusta, que siento que tiene mucho movimiento. Entonces, por eso siempre va a encontrar esa parte así de energía, cosas que se mueven. Para hacer una cosa aclaratoria, sobre todo para las personas que nos están escuchando y eventualmente en días siguientes nos podrán escuchar en esta conversación, porfa, aclara cuál es la diferencia o cuál es la relación entre haber tomado medicina y terminaste hablando de ayahuasca, porque es que medicina en otras partes es una cosa totalmente distinta. Entonces, para que hagas esa aclaración, por favor. Sí, no, es verdad, profe. Yo le llamo medicina a la ayahuasca. Sí, ahí me dejé abierto ese. Y otra cosa que creo que es muy importante porque de pronto la gente escucha esto y me pasa mucho cuando a veces hablo de estos temas, que las personas ven, me dicen, o sea que yo también, o sea, usted me recomienda que yo tome medicina. Yo no recomiendo que tomen medicina, yo no recomiendo que tomen el yagé. Cuando me refiero a medicina, qué pena, es que ya tengo ese vocabulario, a la ayahuasca, el yagé. No lo recomiendo porque para mí
es algo de tanto respeto que ya se ha perdido. Los mismos indígenas hoy en día han perdido un poco el respeto hacia la medicina. Entonces, usted puede caer en manos de personas que no hacen las cosas correctamente y lo que va a pasar es una muy mala experiencia. Entonces, si usted me pregunta de pronto a mí si recomiendo, solamente le diría, conozco a esta persona, son muy bellas personas y quiere tomar medicina, solamente con ellos les podría recomendar. Con otras personas no, porque no me hago responsable, no conozco a las personas y para mí sí influye demasiado que la persona que prepara la medicina, la persona que da la medicina, tiene mucho que ver en lo que usted va a tomar en la medicina, en lo que usted va a ver en la medicina. Entonces muchas personas dicen, yo he tomado medicina, sí, yo viaje, luces. Eso no es la medicina, esa no es la ayahuasca, esa no es la verdadera, la verdadera realidad es conectarse con su ser. Si usted ya tiene de pronto, porque el DMT hace eso, ¿no? Esa parte de alucinar y ver cosas, de pronto lo que yo percibí, una parte que está ahí mágica, pero no es la realidad es conectarse con su ser, entender un poco más lo que yo traté de entender y fue lo que me ayudó a salir de mi insomnio. Yo mismo traté de salir de mi insomnio, hice mis propias, eh, pues, buscar uno mismo, ayudarse uno mismo también, ¿no? Jonathan, esto me lleva a la siguiente pregunta, porque generalmente hay artistas que se acercan a lo que tú llamas medicina, la ayahuasca, el yagé, eso depende del territorio del que se esté hablando, se acercan precisamente porque parte de su bondad son esas alucinaciones, esas visiones, y de hecho tengo entendido que dentro de toda esta experiencia entre este mundo imperceptible de la ayahuasca y el arte, creó una no es una escuela, es como una tendencia que se conoce como el arte visionario, ¿no? Pero sobre todo, y habría que hacer una anotación allí, y es que hay diferentes artes visionarios, pero en este caso hay un arte visionario que desde el Perú se llama el arte visionario amazónico, precisamente por la experiencia con la ayahuasca. En ese sentido, ¿tú consideras que el arte tuyo es visionario o no necesariamente? Eh, yo creo que no necesariamente, porque a mí cuando me preguntan como, es que usted ve eso, no, uno no ve eso, eso es más como creatividad, porque para mí ese tema es muy importante porque a veces hay una tendencia en esa búsqueda de querer tomar medicina para querer ver algo y venir y plasmarlo. Y yo siento que eso no funciona así y pasa a veces cuando uno ve cosas como lo que yo percibí cuando yo estaba leyendo, me doy cuenta que pues, eso es lo bueno de saber también cómo funciona la mente, que es como, se supone que el DMT existe en nosotros. Se supone que la ciencia dice que usted cuando nace libera DMT y cuando está muriendo libera DMT. Es una función del cuerpo para poder buscar. Entonces, claro, sus pensamientos, que fue lo que me pudo haber pasado a mí en ese momento, porque ya existen artistas que pintan esta temática, entonces mi realidad. O sea, si yo fuera de la India y yo tomo medicina y tomo yagé, voy a ver los dioses de allá. Si yo tomo acá, voy a ver los animales de acá. Entonces yo entiendo eso de por qué mi mente me hizo esa jugada de querer ver esa parte. Entonces por eso yo sé que esa parte visionaria que está ahí es una jugada en mi propia mente, de pronto colocándome los elementos que ahí se llama también esto de vaciar la taza, que me encanta esa filosofía zen de vaciar la taza para saber uno al final si soy yo o soy muchos pensamientos que me han inculcado desde que nací, ¿no? Entonces, entender eso también lo ayuda a hacerse esas preguntas en el momento de pintar. Si esta búsqueda que estoy buscando de porque sí está pasando mucho eso de que la gente quiere tomar medicina para ir a ver algo, querer plasmarla. Y yo le digo a las personas que me preguntan eso, es más, la medicina no es para ir a ver, la medicina es para ir a entender sus, sus causas, sus sufrimientos, porque incluso la ciencia descubrió eso, que cuando se toma ayahuasca, el cerebro anula una parte
que nunca se anulan, es el ego y no me acuerdo qué otra parte, que hace que se conecten esas dos partes que nunca se conectan en su mente para poder ver de una forma diferente. Por eso usted ve problemas tan profundos y logra sanar porque usted para poder sanar algo tiene que primero ir a buscar la raíz de su problema. Entonces, eso es más la medicina, ¿no? Jonathan, ¿usted qué podría decirle de pronto a aquellas personas que han tenido la experiencia de la toma, de pronto sin alguna orientación de un taita y consideran o se confunden un poco con el ejercicio y la podrían interpretar como una droga? Eso a veces digamos, en conversaciones populares o que suceden entre gente en común o en grupos de amigos, etcétera, se da también esa situación, ¿no? Ese fenómeno de esa interpretación que por lo que veo que has explicado es completamente alterada a lo que se refiere realmente este ritual. Pero, ¿qué podrías aclarar a partir de eso? Porque pues se nota que la experiencia pues también habla, ¿no? A partir de todo esto que se vive en esas tomas. Sí, Adriana, esta pregunta es muy importante porque siento que es lo que trataré siempre que pueda a través de mi arte explicar cosas de mi territorio como esas, ¿no? Incluso está pasando ahorita, por eso me encanta este libro de Wade Davis, El Río, que explica muy bien lo de la coca, ¿no? Porque, ¿qué hizo la humanidad? Fue allá, tomaron la coca, que era, para los indígenas, era el mambe, era algo sagrado. Se la llevó este científico alemán en Alemania en 1890, si no estoy mal, fue cuando logró sacar ese alcaloide de clorato de cocaína, creo que se llama así, que es donde amplificó lo que los indígenas tenían como algo natural, algo para ellos, eso tiene muchos beneficios. ¿Y qué hizo la humanidad? Ya ahorita ya van en el fentanilo, alteraron totalmente la realidad y estigmatizaron la hoja de coca como cocaína y ahora la quieren coger la selva y regar con cosas químicos, y lo mismo pasa con la ayahuasca. Ahora dicen que la ayahuasca la están vendiendo incluso en otros países en discotecas, e incluso los mismos indígenas. Ahí se hace en esa película que fue basada en el libro del río, de El Camino a la Serpiente. ¿Cómo es que se llama esa película colombiana? No me acuerdo el nombre. El abrazo de la serpiente. Ahí habla, ahí hace una crítica sobre ese tema. Cuando los indígenas cogen el borrachero y toman y se embriagan, y se perdió esa parte de los indígenas, se perdió ese respeto incluso, porque entonces, ¿qué hacen los indígenas a veces? Como vienen los extranjeros, y si yo he tomado 6 veces medicina y solamente 3 veces he tenido experiencia, las otras 3 veces no he tenido experiencia, he sabido respetar y decir, ¿qué pasó, líder? ¿Qué pasó, Taita? En ese momento la medicina no quiso, de pronto, no sé, ella actúa a su manera. Pero ¿qué pasa si un extranjero viene desde muy lejos y le cancela a usted un dinero que cobran caro y usted no ve nada? Usted no le puede explicar a ese extranjero que es que la medicina actúa así, de que usted le está... No, usted tiene que irse con una visión sí o sí. Entonces, ¿qué hace? Le meten borrachero, para que el borrachero se supone que es esa planta donde, que tiene ese, no sé si el profesor sabe cómo se llama esto, con lo que a usted lo drogan y lo duermen y lo roban, es muy fuerte, es copolamina. Imagínese el nivel de lo que tiene esa planta. Entonces usted sí o sí va a sentir una droga. Entonces por eso es que ahora pasa lo que pasa, la llaman una droga por las personas que hacen un mal con la planta. Entonces las plantas no son el problema, las plantas no tienen la culpa, es el humano que le da ese, pues lo que hace, ¿no? Ya demostrar al humano qué puede hacer con una hoja de coca, ¿no? Sí, y creo que aquí vale hacer también una anotación aclaratoria para que no se confundan después en la terminología. Cuando tú hablas de coca, hablas de la planta, es decir, la hoja de coca. Y la cocaína es una derivación de uno
de los componentes de la coca que después se le adicionan otros componentes a la cocaína, que es la que se ha convertido en una droga ilícita. Por eso, cuando se habla de coca, la coca formalmente, hoja de coca, no es ilícita formalmente, sino de lo que sacan de allí, que es lo que realmente está sucediendo, y por eso ha tenido como las dos combinaciones, que ha perdido este ritual sagrado que las comunidades indígenas tienen a su haber, y al convertirlo en cocaína, pues se convierte en un asunto de consumo masivo y bueno, y todo este tema de narcotráfico y mafia que todo ello implica. Pero un poco regresando a la lógica del arte, también tengo entendido, Jonathan, que después de todo este proceso y sobre todo esta serie que pudimos ver aquí en pantalla, has empezado un proceso tal vez radicalmente distinto, pero que de alguna manera se conecta con ello. Entonces, como muy honestamente y también muy escuetamente, cuéntanos de qué se trata ese nuevo proyecto artístico que tienes en mente o que vienes desarrollando, y sobre todo por esa situación física que estás padeciendo. Sí, resulta que pues ya venía en ese proceso investigativo. Estaba probando con pigmentos naturales de mi territorio, como el huito, agua, jeripa americana, creo que también le llaman, y me dio una tendinitis crónica. Estaba haciendo unos ejercicios, me lesioné y ya llevo 3 meses que no he podido volver a pintar figurativo, pero fue lo que me llevó a hacer un pare en mi arte figurativo que llevaba ya 5 años desde que inicié. Nunca había hecho un pare porque me gusta mucho pintar. Yo amo mucho pintar y me frustra más bien no poder hacerlo. Y cuando me pasó este problema en mis manos, pues me tocó pensar más y hacer menos. Entonces, al comenzar a leer un poco más sobre filosofía, me gusta mucho el wabi-sabi, por eso me gusta Bosco Sodi, me gusta hacer kife, me gusta tapies, me encanta el arte japonés, el arte oriental, el arte, cómo ellos pueden dominar el volumen con un color sobre un color, negro sobre negro, blanco sobre negro, y aún así generar tanta tensión. El danza equa, el sumi-e, me encanta eso, el movimiento, el gesto. Eso me comenzó a llamar mucho la atención y me hizo llegar a como mis manos no están, incluso en estos momentos, aptas para poder agarrar un pincel, pues me tocó comenzar a pensar diferente. Entonces ahí agarré las jeringas. Ahora mis elementos ya no trabajo yo solo. Ahora yo hice un pacto con la misma naturaleza. Ahora resulta que yo trabajo con el tiempo, con la gravedad y con la naturaleza, porque ya ahora mi obra no depende solamente de lo que yo haga. Ahora mi obra depende de lo que el tiempo haga en mi obra, porque de eso se trata. Resulta que descubrí que el huito que utilizan los indígenas para hacerse sus eh, pinturas corporales y que tienen, para no entendernos, pues tienen obviamente su porqué, ¿no? Es un ácido que al principio me costó mucho, porque al principio quería estabilizarlo, y como estaba estudiando en la academia, duré 4 meses estudiando en la academia antes de lesionarme, e incluso el máster viene de estudiar en la Academia de Barcelona, entonces entendí mucho mejor esa parte figurativa, entendí mucho más allá lo figurativo, pero cuando llegué a ese punto incluso dije, no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero, y me llevó a este punto de buscar mi territorio y ahí descubrí la tierra preta. Entonces por eso ahora trabajo con el tiempo, porque ahora hago unos cuadros matéricos que tengo que esperar 15 días a que evolucionen y reaccionen y se agrieten, buscar, por eso se llaman cicatrices del Amazonas. Ahora serie que tengo se llama Presencias del tiempo inaudible, porque es buscar cómo atrapar el alma de los taitas.
ya no quiero representar al taita, quiero representar el alma de las personas, y el Wito me ayudó a eso, porque descubrí que el Wito es tan poderoso que si yo lo tapo y creo mis propios acrílicos transparentes, los coloco por encima y espero 3 meses, 2 meses o hasta 6 meses, el Wito no se queda quieto, es una pintura viva que traspasa por encima de eso, por eso le llamo atrapar el alma, y queda la presencia de lo que yo quiero ahí. Pues, entonces, eso hice, y también descubrí que en la tierra preta, que es la tierra que le hablaba hace rato, profe, la tierra preta, que es la tierra que los indígenas descubrieron, y que hoy en día es tan poco lo que se invierte en el Amazonas, a diferencia a Egipto, a todos los lugares que han descubierto, pero lo poco que han descubierto es fascinante, es fascinante. Entonces ahora trabajo con la tierra preta, trabajo con el Wito, trabajo con la gravedad, porque ahora ya no utilizo pinceles, sino plumones, como los plumones de los indígenas, para crear esa parte de esa red viva de los hemisferios que descubrió Susan Zimmer, que fue cuando los talaran, en Canadá talaban todos los árboles para poder sembrar sus árboles que sí necesitaban, y le llamaban maleza a la naturaleza. Y descubrieron que le tocó pagarle a una científica para que dijera por qué está pasando, qué está pasando, por qué se mueren los árboles. Ella descubrió que el mundo funciona por una red neuronal gigante llamada la Good Wide Web, que le llaman, que los árboles, incluso eso fue muy bonito, porque eso me pasó a mí cuando yo hice la toma. Yo me acuerdo que cuando yo hice mi toma de viaje, cuando yo salí, yo estaba mirando hacia la selva, porque precisamente pues queda una selva al frente. Y yo miré un árbol, y en ese momento me estaba dando la respuesta. O sea, 6 años después vine a descubrir lo que en ese momento me estaba mostrando. Pero mis ojos querían ver lo que quieren ver siempre las personas, no quieren ver algo figurativo, quieren ver el taita, quieren ver el jaguar, quieren ver, pero no. La verdad me la estaba mostrando ahí, simplemente que yo no la podía percibir en ese momento inaudible. Pero sí estaba pasando. Yo miré una planta, un árbol gigante, y había otro árbol que estaba con raíces pegadas y salía así. Le llaman árbol parásito, le llaman a eso la ciencia, ¿no? Porque se supone que ese árbol se está nutriendo de ese otro árbol para robarse los nutrientes y es nacer. Pero en ese momento que mi mente estaba apagado, el ego y esa parte de ver así, yo no lo vi así, yo lo vi diferente, yo lo vi como se conectan, se ayudan uno al otro. Él permite eso para que el otro, y eso fue lo que descubrió esa científica, que la selva se conecta por debajo, y un árbol, si no tiene esa red neuronal por debajo que conecta uno al otro, kilómetros, kilómetros, kilómetros se conectan esos árboles, que pueden pasar nutrientes, y el árbol gigante que tapa el sol para el que están haciendo, él le pasa los nutrientes necesarios al árbol pequeño para que él sí pueda nacer. Quiere decir que ellos son una red que se ayudan, como que parásitos, no sé, no son parásitos, ellos se ayudan y se comparten. Incluso cuando un árbol muere, el hongo jala todos los nutrientes que alcanza a dar para compartirlos con los demás árboles. Entonces la científica descubrió que era necesaria la maleza, que ellos llamaban, o sea que el humano dejó a los otros árboles no porque quisieran dejarlo, porque fueran buena gente, no, les tocó porque una científica les dijo, venga, venga, es que necesitan a los otros, porque es una red que se necesita uno al otro. Entonces, eso es lo que yo trato de pintar ahora en mis telas, donde con la gravedad, con mis jeringas, hago esas redes neuronales, porque como es en lo micro, es en lo macro, ¿no, profe? Así, entonces, esta red neuronal que yo trato de percibir no es mística solamente pensando en algo mágico, no, es algo que sí está ahí, simplemente que no podemos percibir. Y así como es en el universo una red neuronal, somos adentro nosotros también una red neuronal, y abajo también es una red neuronal. Entonces, tengo ese mundo, profe, que es el que estoy trabajando, estoy tratando de sacar un libro, quisiera sacar un libro, ahí es donde sí, más adelante quisiera buscar el apoyo, obviamente, de entidades donde pase mi proyecto muy completo, y ahí es donde tengo ya ahorita 50 horas preparadas. He estado dándole durísimo a esto con mis recursos, con mi figurativo, tratando de sostener este proyecto para tener todo mi proyecto completo, y cuando sea completo, poderlo pasar a una entidad y mostrarle pues, este mundo inaudible, ¿no?
Jonathan, pues qué fortuna poder tener este espacio para conversar tan profundamente, no solamente de tu obra, sino también pues de toda esa sabiduría que hay en la selva, ¿no? Que uno también a veces, y eso siempre lo he dicho también en este espacio, eso son las obras, son las que nos permiten también viajar un poco entre los contextos en los que se desenvuelven los artistas, pero también lo que hablan a partir de sus expresiones artísticas, ¿no? Y me parece muy interesante todo lo que nos cuentas. Ya estaba muy entretenida. Yo creo que este silencio también compartido con Elkin es también desde esa admiración de que todo este conocimiento se vea bien representado a través de tu obra y es algo que admiro personalmente desde tu ejercicio. Quisiera que cerráramos con una pregunta final. Cuéntanos cómo te va con tus obras, qué opinas pues también de la comercialización del arte popular, ¿no? De qué herramientas los artistas empíricos emplean para poder comercializar sus obras y para que su trabajo, un trabajo tan completo como este, tan integral, que no solamente tiene unos componentes estéticos muy interesantes y de buena calidad, sino que hay una historia y una investigación detrás que yo creo que merece siempre estar pues del lado de esas personas que compran arte, ¿no? Cuéntanos cómo es esa vida de artista que vende sus obras. No, yo estoy muy agradecido con mi público porque así hay una preocupación de algunos que ven como que cuando ven, yo solamente he publicado algunas partes de lo que he hecho, mi taller, de lo que estoy trabajando, algunos se preocupan porque dicen como que no, este artista se volvió loco, ¿cómo va a pasar de lo figurativo a lo abstracto, ¿no? O sea, pero los entiendo y obviamente pues está bien la duda de ellos, pero siento que es algo que pues los artistas tienen que en algún momento les va a pasar, ¿no? De que de pronto hagan esas transiciones y es normal. Y lo que decías, pues yo creo que las redes sociales es importantísimas. Para mí las redes sociales son las que me dieron poder estar aquí en Medellín hoy en día. La verdad es una ciudad muy costosa, pero estoy tratando de estar aquí en esta ciudad y sostenerme en esta ciudad porque aquí están las oportunidades, aquí están las grandes galerías, aquí he tocado ya puertas, he estado muy contento porque ya he tocado puertas con grandes maestros de aquí de Medellín y les ha interesado muchísimo mi propuesta, les ha gustado. El maestro Julio Londoño, que es un escultor, un gran escultor de acá, me abrió las puertas de su galería y me dijo que cuando quisiera exponer este nuevo proyecto le gustaría porque pues le gustó la propuesta. Entonces estoy muy feliz porque pues grandes maestros de aquí de Medellín están viendo mi obra y les ha gustado. Entonces y les interesa mucho lo que les explico, ¿no? Que es lo que yo he tratado de estudiar mucho y me falta mucho más por aprender porque quiero que mi obra no sea solamente algo que lo vean como algo mágico, ¿no? Algo como que, eso es algo que es místico, no, es una realidad, es algo que de verdad estamos perdiendo. Hay una obra que se viene de esta misma serie, de una sequía, y la pienso lanzar ahorita incluso para noviembre, porque va a ser cuando la humanidad va a tener ese despertar, que es cuando el fenómeno del niño va a estar en la parte más fuerte, donde vamos a ver nuestros ríos, nuestro Amazonas, en la crisis más grande. Los científicos decían que 100 años después íbamos a ver cambios duros en nuestro mundo, y no es así. Nosotros en 10 años vamos a ver un cambio súper extremo. O sea, no, o sea, nuestro cuerpo no va a estar adaptado para estos climas que se vienen. Ahorita que tuve la experiencia de viajar a Canadá, gracias al arte, yo creo que es algo importante decirle a los artistas que de pronto van a ver este video, un consejo grande, es crean mucho en ustedes, en sus propuestas, y siempre busquen muy adentro en su territorio, porque sus territorios tienen mucho que mostrar. El maestro, me olvida el nombre, me dio un consejo y eso es muy positivo porque es verdad. Nosotros no tenemos nada que envidiarle al arte europeo, el arte de otros países, porque nosotros tenemos mucha historia que contar acá y todo nuestro territorio está lleno. Yo no solamente voy a hablar del Amazonas, después quiero pasar a hablar porque los indígenas del Magdalena dominaban el agua, los indígenas de la sierra dominaban el aire, pero no de una forma mística, no de una forma de que la gente crea a veces que es solamente cosas que, cuando me refiero a esto es que ellos ya dominaban, sabían cuándo hay sequía, cuándo hay lluvias, cuándo ellos sabían percibir todos los elementos
Y todo eso se perdió en las conquistas, todo eso perdimos y se sigue perdiendo. Entonces los artistas tenemos ese trabajo, incluso los artistas colombianos tenemos ese trabajo de buscar nuestros territorios y visibilizar todo eso, porque es algo que se está perdiendo. Y ahí está lo que ustedes están buscando, tener clientes, tener personas que inviertan en ustedes. En estos momentos, mis clientes son los que me están sosteniendo a mí aquí en Medellín. Mis clientes son los que me están dando para yo poder llevar a todo esto, son ellos. ¿Y por qué? Porque creen en un arte que visibiliza un territorio y que ellos consideran que es algo único. Entonces siempre busquen una verdad, aférrense a ella y, y sí, con mucho respeto pintar hacia el público, teniendo también un poco de respeto hacia el público, siempre buscando como esa parte que también pues no choque tanto con el público para que también pues se pueda vender, ¿no? Porque hay arte que es más fuerte, entonces hay que buscar como un equilibrio también para poder pues trabajar con redes sociales, porque las redes sociales para mí son importantísimas para poder pues tener una galería no física, sino una galería mundial, ¿no? Que le puedan comprar a usted de cualquier parte. Excelente, Jonathan. Mil gracias por este mensaje también para los artistas, porque definitivamente el conocimiento también permite que aplicar estas herramientas, pues no solamente de distribución y visibilización también en redes, permita pues que ustedes también puedan vivir de su trabajo, que eso es una maravilla. Y Elkin, muchísimas gracias por tu tiempo, por el interés también en Jonathan, que mira, nos encontramos nuevamente con una historia muy interesante y eso es lo que nos gusta también de este espacio. Yo estoy contento en las clases del profe, que el profe también se hace unas historias muy buenas en las clases. Claro que sí, Jonathan. No, y bueno, nos queda ya también nuestra última clase en el curso virtual, por supuesto, Geografía del Arte, que coincide muy bien también con estos relatos de los territorios. Bueno, quiero cerrar, Jonathan, agradeciéndote por tu tiempo, por tu espacio y por permitirnos pues acercarnos un poco más a tu historia y a tu trabajo, pero por supuesto quiero invitar a todas las personas que se encuentran en Medellín porque el próximo 16 de julio inauguramos nuestro gran salón de arte popular, Colombia Diversidad Cultural y Natural, en donde se encuentra precisamente la obra de Jonathan Cano, Guardián Ancestral. Jonathan, invitadísimo también a nuestro conversatorio, a nuestros espacios en Medellín. Jonathan también estará, por supuesto, en la Feria de Expo Artesano. Mejor dicho, Medellín ahorita va a tener arte popular de sobra. Y así los invitamos a todos a participar de los talleres, de las actividades que tendremos en esta ciudad. Y bueno, esperamos poder compartir contigo mucho más de tu trabajo, Jonathan, y de todo lo que nos quieras contar aquí en Popularte, de la Fundación. No, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, profe. Gracias, Elkin. Buenas noches a todos, gracias. Muy buenas noches.